Hola, ¿qué tal amigos de Código de Ingeniería? Bienvenidos a esta lista de reproducción, a este video en donde puntualmente vamos a aprender en este curso los métodos numéricos. Generalmente, la mayoría son para encontrar raíces de una función. Otros métodos sirven para encontrar la función misma cuando solo tenemos o la gráfica o la tabla de datos y nos van a servir para encontrar la función. Vamos a empezar por este método que es el método de bisección. Saben que en la sección de comentarios pueden ir planteando sus dudas y vamos a arrancar con este curso de métodos. Vamos a irlos viendo uno a uno. ¿Qué dice el método de bisección? Como los primeros métodos que vamos a ver, encuentran la raíz de una función. Recordemos que, ¿qué es la raíz de una función? La raíz de una función es los valores de x que hacen que y se convierta en 0. Por ejemplo, les dibujé la gráfica porque ya en el método ya no vamos a dibujarla porque ya es como que un poquito tedioso ir graficando punto por punto, y entonces el método lo que hace es eso, facilitarnos eso, pero se lo dibujé para que podamos verlo con facilidad. Por ejemplo, en este caso el origen, que es 0,0, o sea para x0 y y0, sabemos que el valor de x0 hace que el eje y pues también valga 0, porque ven que ahí está el punto en el centro. ¿Qué sucede con este punto? Por ejemplo, acá el valor 1 para x, recordemos que este es el eje x y este es el eje y, para 1, y vale 0, vean que pasa por acá, porque no tiene ningún valor, y es este eje. Entonces cuando x vale 1, y vale 0, esa es otra raíz. El número 1, que es el valor de x que hace que y valga 0, esa es otra raíz. Y en este caso hay una tercera raíz. ¿Por qué hay tres raíces? Porque en esta función en específico se comporta de esta forma la gráfica. Entonces, en menos 1, por ejemplo, también hace, el valor menos 1 hace que y valga 0. Esas son las raíces. Visualmente las hemos encontrado. Ahora, el método de bisección nos ayuda a encontrar las raíces de forma matemática, de forma lógica. ¿Cómo se hace? Paso 1, siempre nos van a dar, como en todo método numérico, para de ahora en adelante, en este caso, para este método, un intervalo, ¿sí? de rango de x. Por ejemplo, nos pueden decir verificar, por medio del método de bisección, si en el intervalo 0.5 a 0.5 positivo, es decir, menos 0.5 a 0.5, acá en estos puntos, en este intervalo, existe una raíz. Pues ya ustedes creo que ya lo vieron, que sí, en esta función sí existe, porque pasa por acá. Entonces nos van a decir, por ejemplo, de menos 0.5 a 0.5 positivo. Nos van a dar el intervalo. Luego nos van a decir pues una tolerancia y una cantidad máxima de iteraciones, que eso lo voy a explicar cuando hagamos el proceso. De momento lo voy a escribir acá. Iteraciones, pues por ejemplo 100. Y una tolerancia de, por ejemplo, 10 a la menos 10, por ejemplo. Ya les explico después eso, lo pongo de una vez para que estén dando. Bueno, esos son los datos iniciales, lo que siempre nos van a dar. ¿Cuál es el paso 1 con el método de bisección? Verificar si en el intervalo dado existe o no existe una raíz. En este caso, que les puse de menos 0.5 a 0.5 positivo, ¿existe o no existe una raíz? Bueno, ustedes dirán, por supuesto, es esta. ¿Por qué? Porque me acabas de explicar, Abner, que una raíz es el valor de x que hace que y se convierta en 0. Entonces aquí sí, es 0, la raíz es 0. Cuando x vale 0, pues y también vale 0, y ahí tenemos nuestra raíz. Bueno, ¿cómo lo veo matemáticamente? Veamos que esta parte de arriba hay que tenerlo claro, que esto es la parte positiva de y la parte de abajo es la parte negativa. Nada nuevo, es solo el plano cartesiano. Ahora, si yo evalúo aquí en menos 0.5, la función, si yo sustituyo menos 0.5 en x y pues en una calculadora lo opero, eso me va a dar este punto de por acá, que es el valor de y, ¿sí? Explico nuevamente, si yo sustituyo menos 0.5 en la función, las x las sustituyo por menos 0.5, en una calculadora, ese resultado me va a dar este valor de y. ¿Se entiende el concepto? Es un plano normal, es un plano cartesiano. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el intervalo b, o sea, el otro dato que está en el intervalo, que es 0.5. ¿Qué sería este punto? Ojo que no estoy diciendo cuál es el valor, solo estoy explicando que si yo sustituyo los datos de los intervalos de x, me va a dar cuánto vale y en ese punto. Nada nuevo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque para ver si en un intervalo
existe o no existe la raíz, lo que yo tengo que hacer es multiplicar este resultado. Vamos a asumir que es pues aproximadamente 0.6. Este valor de y, cuando x vale 0.5, y vale 0.6 aproximadamente. Es para explicar el tema. Y pues lo mismo de por acá, cuando x vale pues 0.5 positivo, pues tendría que valer exactamente lo mismo pero en negativo. Por ejemplo 0.6 aproximado. Les pongo este ejemplo para que veamos cómo funciona. Este es el valor de y este es el valor de y. ¿Qué pasa por acá? Cuando yo multiplico los dos resultados de la evaluación, o sea, no los intervalos, no menos 0.5 ni 0.5, sino el resultado de menos 0.5 evaluado en la función por el resultado de 0.5 evaluado en la función, ambos intervalos. Esos resultados los multiplico y si el resultado me da menor que 0, eso quiere decir que en ese intervalo sí hay una función. Y gráficamente se puede ver y tiene lógica, porque si yo pasé de positivo a negativo, más por menos me da menos, eso es menor que 0, entonces hubo un cambio de signo, la función pasó de arriba hacia abajo, cruzó el eje, ¿sí? ¿Qué pasa si no? Si por ejemplo en los dos resultados, si yo quiero evaluar por ejemplo en 0.75, no lo voy a escribir para no saturar mucho la pizarra, pero acá, de 0.5, de menos 0.5 a 0.75 por acá. Bueno, este no es 0.75, 0.75 estaría por acá, negativo. Aquí pues más sería como 0.25. Pero sería este punto. ¿Qué pasa en ese intervalo? Si yo evalúo la función en menos 0.5 me va a dar este dato de y. Y si yo lo evalúo en 0.25, menos 0.25, que sería esto de acá, me va a dar este dato. Ambos son positivos y más por más me da más. No se cumple, entonces en este intervalo no hay raíz. Y ya lo están viendo ustedes en la gráfica. Es correcto, o sea, ya se puede ver. Por eso quise dibujar la gráfica, para que se pudiera notar mejor. Voy a poner otro ejemplo donde no aplica para que termine de quedar más claro. Supongamos que voy a utilizar el intervalo siempre 0.5, que es este de por acá. 0.5 a 0, aquí sí, 0.75. ¿Sí? En este intervalo. Yo vengo y lo mismo. Evalúo 0.5 y me va a dar este dato. Evalúo 0.75 y me va a dar este dato de por acá. Y vean que ambos van a ser negativos los resultados, ¿sí? Porque pues estamos debajo del eje y. Al multiplicarlos, menos por menos me va a dar más. Y ese resultado es positivo. Entonces, tampoco se cumpliría esta condición. Para no hacer todo esto en un proceso de disección, pues por eso existe como que esa norma, como que ese tip. Si la multiplicación de los resultados de la evaluación de ambos intervalos, ya de la forma difícil, me da menor que 0, ahí sí hay una raíz, porque cambió de signo, pasó por el eje. Si no, si me da un resultado que no es menor que 0, entonces allí no hay una raíz, porque pasó esto de por acá. Algo importante, y hago énfasis, ¿qué pasa si el resultado me da exactamente 0? Si evalúo este punto y el resultado me da 0. Pues pasa que uno de los dos intervalos entonces ya es la raíz. ¿Por qué ya es la raíz, Ander? ¿Cómo así? ¿No me acabas de decir? No, a ver, explico de otra forma. Si tenemos menos 0.5, ¿sí? Que sería esto, y yo voy a evaluar a 0, cuando x vale 0, en esta gráfica aplica. Puede ser que otra gráfica pase por acá y no aplique, pero si en este punto vale 0, cuando yo evalúo me va a dar ya el resultado 0. Quiere decir que si yo multipliqué y el resultado me dio 0, uno de los puntos hizo que el valor de y se fuera a 0, entonces esa ya es la raíz. Eso va a ser muy extraño que suceda, porque por lo general nosotros no vamos a tener esto en un método numérico. Más vamos a tener la función y nuestro trabajo va a ser encontrar las raíces. Entonces, paso 1, ver si hay raíz. Para el ejemplo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de menos 0.5, ¿sí? A 0.5. Paso 1, evaluar este resultado. Voy a ejecutar la operación en la calculadora y el resultado de menos 0.5 evaluado en esta función, pues me da, según la calculadora, 0.4687. Voy a dejarlo con esos decimales porque realmente nos interesa el signo nada más. Paso 1, ver si hay raíz en ese intervalo. Voy a evaluar ahora 0.5 positivo y ese resultado me da menos 0.4687.
87, que pues es el mismo valor pero negativo, ¿no? Lo estoy haciendo a detalle para que quede claro el proceso. Vean que si yo lo multiplico, ese resultado me da negativo porque aquí hay un más. Entonces más por menos me da menos. Por tanto, en ese intervalo sí cambia la función a negativo, es decir, pasa de arriba hacia abajo. Entonces podemos empezar a trabajar porque ya garantizamos que sí hay una raíz en ese intervalo. ¿Cuál es el paso 2? Este método se llama método de bisección o método de encierro porque encierra a la raíz, la va reduciendo. Voy a dibujar esto que está acá, pero ya con escala, como que con un zoom. Acá, esto es menos 0.5 y esto es 0.5 positivo. ¿Qué tendríamos que hacer como el paso número 2? Tenemos que sacar el punto medio de esos intervalos. ¿Cómo se saca el punto medio? Es el primero más el segundo dividido 2, o sea, menos 0.5 más 0.5 dividido 2. Menos 0.5 más 0.5 se hace 0 y 0 dividido 2 es 0. El punto medio es 0. ¿Sí? Entonces ya con el punto medio obtenido, el siguiente paso es evaluar la función con este punto medio. En este caso es fácil porque si sustituimos 0 en la función, nos va a dar 0, porque 0 a la quinta es 0 y menos 0, pues eso se hace 0. Y vea que en este punto, ¿sí?, hemos encontrado en ese intervalo dado, ¿con cuántas iteraciones? Con una. Aquí entra este concepto. Con una iteración hemos encontrado la raíz. ¿Por qué sé que esto es la raíz? Porque cuando yo evalúo 0, acá, el resultado de y, recordemos que al operar esto me da el resultado de y, es también 0. Y ahí hemos encontrado lo que queremos, que es encontrar la raíz. ¿Sí? Recordando el concepto, es el valor de x que hace que y valga 0. Entonces en este caso ya hemos encontrado. Este es un ejemplo muy fácil. ¿Qué pasa cuando no sucede en la primera iteración? Cuando no sucede en la primera, por ejemplo, si yo hubiera dicho otro intervalo, voy a poner otro intervalo, que va a ser de 0.5 a 2, o sea, acá. De 0.5 a 2 voy a sacar el punto medio, 0.5 más 2, y eso dividido 2, eso es 2.5 dividido 2, y el punto medio me da 1.25. ¿Sí? Vea que ahí esa no es la raíz, porque no es 0. O sea, si yo evalúo acá, esto no se hace 0. Vamos a evaluar. Si yo evalúo 1.25 en esta función, el resultado va a ser 1.80, y pues más decimales, pero yo voy a quedarme con 2. Entonces, si yo evalúo esto acá, me va a dar 1.80. Voy a ponerlo acá. Este es el resultado de y. Y el punto medio sería 1.25. Voy a borrar esto ya. 1.25. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ya llevamos la iteración 1 y no hemos logrado el objetivo. Pues repetimos el proceso. Por ejemplo, acá nosotros ya tenemos la línea, la recta numérica, y ya nos hemos posicionado en la mitad. Cuando x vale 1.25, y vale 1.80. Entonces, estos resultados de la evaluación de estos dos intervalos los vamos a sacar porque nos van a servir. Evaluar en esta función, pues nos da como resultado menos 0, ya lo habíamos sacado antes, menos 0.4687. Bueno, 87. Y el resultado de 2 lo vamos a sacar, es 30. Y tenemos aquí algo maravilloso porque volvemos al paso 1. ¿Hacia qué lado me voy? ¿Qué intervalo tomo? Pues sencillo, vemos de qué lado cambia la función y pasa la gráfica de arriba hacia abajo o cambia de signo. Yo multiplico esto por esto, menos por más me da menos, quiere decir que aquí esto sí es menor que 0, el resultado de esta multiplicación. De acá para acá no, de 1.80 a 30, si yo multiplico 1.80 por 30, los signos me interesan y ahí no cambia de signo. Entonces esto, aquí no hay raíz. Me quedo con este intervalo nuevo y vuelvo a repetir el proceso, pero ahora con este intervalo. Es de 0.5 a 1.25 y tiene sentido porque 1.25 es por acá y 0.5 es acá. 2 estaría por acá y aquí no hay raíz. Entonces nos quedamos acá. A partir de ese momento el ciclo se repite. ¿Sí? Se repite, saco el punto medio, este más este dividido 2. 0.5 más 1.25 dividido 2, eso sería el punto medio. ¿Sí?
Y de una vez voy a borrar esto porque esto ya no nos interesa, ya vimos que ahí no hay raíz. Por tal razón, me voy a quedar acá. Este punto medio me da como resultado 0.875 y lo vuelvo a evaluar en la función. ¿Para qué lo vuelvo a evaluar? Para que me dé de este rango, o sea, en ese intervalo en el que estoy, cuánto vale y. Y resulta que cuando yo evalúo este dato en la función me da menos 0.36, o lo importante que es un signo negativo. Voy a borrar esto y voy a hacer más grande esto. Y este resultado me da menos 0.36. Lo que me interesa es el signo. Entonces vea que si yo me quedo de este lado, acá la función ya venía del lado hacia abajo, porque menos por menos me da más. Y eso no es menor que 0, no se cumple. Entonces en este intervalo de por acá, no estaba la raíz, porque aquí no pasa, aquí viene por abajo, ¿sí? Porque menos por menos me da más, entonces quiere decir que los dos puntos venían por abajo, ¿sí? Ahí no hay raíz. Entonces vuelvo a ejecutar el mismo proceso. Esto ya no me interesa, ¿sí? Me interesa solo esto, lo voy a desplazar hacia acá. Y ahora hacemos el proceso de nuevo. Volvemos a calcular el punto medio, que es por la mitad. El primero más el segundo, o sea, los intervalos los sumo. Lo divido dentro de 2. Y ese resultado pues me da 2.125. O sea, acá el punto medio es 2.125. Evalúo este resultado en la función y ese resultado me da 41.20 positivo. ¿Sí? Y hemos notado algo de nuevo. En este intervalo cambia de signo. Menos por más me da menos. Entonces aquí pasó de negativo a positivo. ¿Sí? Porque esos son los valores de y. Siempre hago énfasis en que tengamos claro qué es cada cosa. Entonces pasó de negativo a positivo. Acá no ocurrió eso. Acá estaba en positivo. La multiplicación es medio menor que 0, entonces aquí no hay raíz. No pasó de negativo a positivo, ni de positivo a negativo, sino iba siempre positivo. Entonces nos quedamos con este intervalo. Y así vamos a seguir haciendo el proceso, una iteración por otra iteración. ¿Cuándo nos vamos a detener? Nos vamos a detener cuando nuestro punto medio, y recordemos que aquí lo que estamos viendo es sacar el punto medio y se dan cuenta que cada vez se va acercando a 0, cuando el punto medio sea menor a nuestra tolerancia. Por eso aquí entra la opción de tolerancia. Tolerancia está escrita en notación científica, sería 0 punto y tantos ceros como lo diga el signo negativo. 1. Cuando nuestro punto medio sea menor que esta tolerancia que nos está dando el ejercicio, paramos ahí y nuestra raíz va a ser el punto medio. Que si nos hubiéramos quedado acá, hubiera sido 0.875. Esa sería la raíz. Ahora, ¿cuándo podemos salir con fracaso? Porque puede ser que el método no tenga éxito. Podemos salir con fracaso cuando hayamos alcanzado la cantidad máxima de iteraciones, o sea, hayamos hecho este proceso 100 veces o 200, dependiendo de cuántos nos lo haya hecho el ejercicio, y nunca se hubiera cumplido esta condición, o sea, el punto medio nunca hubiese sido menor que la tolerancia. Allí se detiene. Entonces básicamente este es el método de bisección. Eso es lo que se tiene que desarrollar para poder llevar a cabo, encontrar las raíces, y por eso se llama el método de encierro, porque vamos encerrando la raíz en un intervalo dado. Entonces amigos, yo los dejo con este video. Vamos a hacer un ejercicio y les voy a poner el ejercicio acá abajo para que lo puedan desarrollar. En esto consiste el método de bisección. Saben que sus dudas las pueden dejar en los comentarios y esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.